Buenas, buenas para toda la gente que está viendo este podcast, video podcast. Ahora estas nuevas tecnologías nos llevan a hablarles a ustedes de temas muy importantes, entre esos, pues la contienda electoral que básicamente ya empezó. Estamos hablando desde hace un tiempo de la información, pero también de la desinformación, que conlleva todas las dinámicas que acompañan una contienda electoral. Esto se puede entender como un fenómeno, y si lo entendemos como un fenómeno desde los medios de comunicación, tendríamos que pensar en cómo abordarlo, tendríamos que pensar en cómo blindar a los ciudadanos de desinformaciones que se van a generar no solamente de las campañas electorales, desde distintas redes sociales, como bien lo hemos sabido. Y para conversar hoy sobre esto, pues tenemos a un panel muy interesante, a quienes admiro a todos, así que vamos a presentarlos. Estamos con Ana Bejarano, ella es abogada experta en temas de libertad de expresión, también es columnista de Los Danieles. Estamos con nuestra querida María Jimena Duzán, periodista, columnista. También estamos con Jonathan Bock, director de la FLIP en camino Directora saliente. de a fondo, perdón. Directora de a fondo, por supuesto. Del 20. También, y de la Patria Boba. Podcast, y de la Patria Boba, de todos haciendo contenido exactamente digital. Usted es editor de La Silla Vacía, editor general de La Silla Vacía, Daniel Pacheco. Y bueno, pues vamos a conversar de estos temas que son muy, muy interesantes, además porque todos estamos en el área digital. Entonces me parece bien importante saber cómo abordar esto, incluso desde las redes sociales. María Jimena, yo quisiera que cada uno como que diera una visión general, 3 minutos para esto, y ya después vamos de lo general a lo específico. María Jimena, gracias por estar acá. Y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se aborda esto desde el plano general? Bueno, como yo lo vengo abordando, o sea, yo creo que el mundo digital sirve precisamente para poner contexto, que es lo que realmente hay veces, no solamente en las campañas, sino en el día a día que tiene el periodismo y los medios y la discusión política, pues no hay. La oportunidad que tienen precisamente las plataformas, lo hago yo desde el podcast, es el de poner contexto. Y pongo un ejemplo que me parece pertinente. Después del Consejo de Ministros, el presidente y sus ministros plantearon muy bien cuál era su posición y su visión sobre la crisis de la salud. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer ante eso? Pues lo primero que uno tiene es que buscar a los expertos, decir, esto dijo el presidente, los expertos qué dicen, pero no solamente eso, sino traer un contexto, sí, porque realmente la crisis de la salud, y en eso tiene razón el presidente Gustavo Petro, no la creó Petro. Sí. La venía cocinando el tiempo, sí, no el tiempo del periódico, pero bueno, sí. Digamos que... Sí. Pero la verdad es que yo sí creo mucho en el contexto y en los grises, a pesar de que nos digan que el tema de hoy es que la polarización es lo que vende, es lo que se ve y es lo que nosotros, o por lo menos mi experiencia, es todo lo contrario. A mí me ha ido bien no yendo a la polarización, poniendo contextos y exhibiendo los grises. Okay. No sé si es una... a mí me ha ido bien por ahí y lo sigo. A mí me ha ido bien. Yo tengo un podcast que es muy escuchado y yo trato de poner los grises. Exactamente. Y así me digan que un día soy nazi, otro día soy del Mossad, otro día soy uribista, el otro día soy antiuribista, pero bueno, eso que... Muñeca. A mí me han dicho muñeca, de todo. Sí, nos han dicho muñeca, sí, muñecas de la mafia, sí. A las 2. En fin, esa es una receta que puede cambiar, ¿no? Hasta ahora es esa. Bien, Ana. Yo creo que el panorama electoral pinta gris, muy gris. Una cosa que no hemos podido dimensionar realmente en Colombia y que vamos a poder hacer ahora, y por lo menos eso va a ser interesante, es el efecto de los cambios en las reglas de moderación de contenidos en las plataformas. El anuncio de Zuckerberg no es muy claro si eso todavía va a aplicar en América Latina, tal vez para ese entonces sí.
pero vemos, por ejemplo, en Twitter, pues ya una red social muy distinta a la que teníamos en elecciones pasadas. Y yo creo que eso va a alimentar, y está diseñado un poco para eso, para alimentar fenómenos de desinformación y de fake news que soportan un algoritmo más vigoroso que permite viralizar un montón de cosas que antes tal vez no era tan fácil, y eso pues obviamente lo hemos visto en todas partes de América Latina y en Estados Unidos y en Europa. Eso es directamente relacionado con procesos electorales difíciles, en los que hay una cantidad de gritos de fraude, en una cantidad de duda del sistema electoral, y las redes sociales lamentablemente van a propiciar esa discusión, creo que no en los mejores términos. Tenemos además un sistema de medios públicos convertido pues en una máquina de propaganda de su director y del gobierno nacional, y entonces pues eso también pone un nuevo elemento que no estaba en elecciones pasadas a jugar. Es un medio que es consultado, que es visto, que hay una base petrista que cree que esa es como la voz de la verdad, y que están haciendo muy mal periodismo cuando hacen periodismo. Entonces creo que eso también va a ser difícil, y además financiado pues con la plata del erario. Y yo solamente diría finalmente que sería importante que los medios de comunicación, que la FLIP y que todos los medios que están pensando qué vamos a hacer estas elecciones se concentren, o parte de lo que hagan, porque analistas como nosotros hablando de qué candidato es bueno y no, eso va a haber mucho y siempre hay, y la gente creo que no necesita eso ya tanto como sí necesita medios de comunicación diciéndole, desmontando desinformaciones. Y yo creo que esa es una actividad que tiene que entrar. La silla vacía lo tiene con el detector de mentiras, pero tiene que entrar a las salas de redacción, a todas las salas de redacción, grandes y chiquitas. Tiene que haber un periodista diciendo, oiga, esto que la gente está diciendo en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, esto es falso, y hay que explicarle a la gente por qué. Entonces no tengo una visión muy optimista, pero va a haber mucho trabajo, eso sí. Bien. Daniel, pues la silla vacía, como bien lo decía Ana, lo hace muy bien con el detector de mentiras, el fact-checking y todo esto. Se viene la contienda con ataques a la prensa importantes también, y ataques incluso personales, los hemos visto en los últimos días. ¿Cómo nos vamos a blindar de ataques y desinformación? Yo recojo un poquito de lo que decía Ana. La silla vacía tiene piel aquí en este debate porque tiene una unidad de verificación que todavía es financiada por Meta, que es la compañía que es dueña de Facebook y de Instagram. Y entonces, como dice Ana, a principios de este año Zuckerberg anunció un cambio de su política de moderación de contenido a nivel mundial. Como funcionaba hasta ahora era que ellos financiaban a medios como La Silla Vacía, a medios terceros independientes, los llaman ellos, para hacer verificación de datos, y además dentro de su manera interna como de mover los algoritmos, castigaban las notas que, digamos, que ellos entendían que nosotros habíamos verificado, ¿no? Para que la desinformación no se difundiera. Eso va a cambiar, y entonces las elecciones del 2026 van a ser las elecciones con más desinformación que hayamos tenido, del lado de la moderación de contenidos. Entonces eso ya cambió en Twitter con Elon Musk, y ahora va a cambiar con Facebook. No sabemos cómo, porque ellos son muy poco transparentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos a los terceros verificadores les van a dejar de pagar más o menos a mitad de este año. No sabemos nosotros qué va a pasar, ¿no? No tenemos claro qué tan rápido ese cambio se va a implementar en otros lugares del mundo. Entonces ahí hay una gran incertidumbre, pero es un hecho que las plataformas están cambiando sus reglas. Y hay un segundo elemento que yo diría que va a ser muy importante en esta campaña, y es la generación de deepfakes y contenido, digamos que falso, con inteligencia artificial. Y eso en dos sentidos, y ahí yo lo separaría en el deepfake, que usted realmente no sabe si es falso o no, sí, ¿cierto? Y como imágenes. Y las herramientas de verificación son todavía limitadas en que es como una carrera del gato y el ratón, ¿no?
Pero entonces usted igual lo pasa por la herramienta, pero no está 100% seguro, ¿no? Entonces siempre hay como un espacio, hay que mirar el contexto, como decía María Jimena, pero eso va a ser mucho más trabajoso, pero yo creo que va a haber otro grado de desinformación que ya ni siquiera es tratando de engañar a la gente, sino es generando imágenes y situaciones que tienen un impacto casi que estético sobre las personas. No sé, Claudia López besándose con Gustavo Petro o abrazándose con Gustavo Petro, que ya lo vimos como en la imagen que difundió Uribe, pero esto puede como volverse mucho más creíble y ahí usted sabe que eso no sucedió, pero ¿qué le hace a la cabeza de un votante haber visto eso? Uno no puede desver ciertos contenidos, ¿no? Entonces eran como estos deepfakes que hacían de Joe Biden sentado en una silla de ruedas y Donald Trump en patineta o el Papa en patineta, ¿no? No sé si ustedes los vieron. ¿Qué impacto tiene eso en el discurso público más allá de la verificación? Porque es que yo como verificador puedo decir eso es falso, pero no estoy haciendo ningún servicio realmente, porque ya la gente sabe que es falso, pero ya lo vio. Es que ver el Papa en patineta, ¿Puedo sí. meter ahí la cuchara? Claro. Es que yo creo que el papel de los medios de comunicación ya no es el de ser verificador, sobre todo los medios que producen contenidos para el mundo digital. Eso terminó, y terminó porque la evidencia Nunca empezó. es que siempre estamos por detrás. Es que yo siempre fui muy crítica de esos fact-checkings. O sea, realmente nosotros, nuestro trabajo, sobre todo ahora, con todo lo que ustedes dicen, ¿cuál es? ¿Cuál debe ser? Estar pendiente de decir, esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto. Y contrastar la información. Pues, o sea, digamos, ahí es que sí, producir un contexto, que es, vuelvo a lo básico del periodismo, o sea, es producir un contexto. No me dejes sin trabajo. No, pero es que yo sí creo que esto es una muy buena oportunidad para que los periodistas y el periodismo vuelva a hacer lo que no hicimos por hacer el fact-checking. Es que el fact-checking es además una posición arrogante, me parece a mí un trecitico arrogante. Tiene una arrogancia desde, como dice el presidente, el medio que dice ser el dueño de la verdad, ¿no? Claro, pero entonces usted en el chequeo lo que tiene es como unos estándares para verificar ciertas cosas que sí son chequeables o no. El dueño de la verdad, pero sí somos los que podemos contar la historia bien. pero si el presidente da una cifra o da una... sí. Vamos al contexto. O presenta Entonces, una gráfica con cifras sí, falsas. pero no dedicarnos a hacer un fact-checking, sino contar la historia. Es decir, mire el caso de hoy con el sistema de salud. Antes le estoy quitando aquí la palabra a Jonathan. El sistema de salud. Él dijo una cosa que realmente no es cierta, y es que más o menos el sistema de salud fue creado es parecido al sistema de salud que hay en Estados Unidos y en Chile. Es falso. Pero para decir, en lugar de decir que es falso, pues contemos de dónde viene de dónde viene, para que la gente sienta y entienda de dónde viene el sistema. Y a nosotros se nos olvidó contar los contextos, hacer contexto de la historia, por el fact-checking. Lo digo porque a mí me pasó lo mismo, y yo hice la misma historia hasta que un día dije, no más fact-checking. Yo creo que ahí hay una complementariedad, o sea, yo entiendo que es importante buscar contexto, pero yo creo que los chequeadores tienen un rol importante cuando uno tiene una sociedad, un discurso público que debería estar basado en hechos, al menos en los más básicos, ¿no? Es como pongámonos de acuerdo en los hechos y ya después cada uno tiene distintas opiniones. Pero si no hay un piso de hechos, pues... No nos va a hacer ninguna falta. Ustedes van a encontrar otra beta para poder hacer el periodismo que siempre están haciendo. O sea, no creo que eso vaya a ser un talón de Aquiles que nos impida hacer nuestro trabajo, dejar de ser fact-checkings. O financiado menos financiado por Meta. Carajo. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa, sí, eso está... O sea, financiar, que es la falacia del mundo. No, pues es o sea, usted que ya tiene un canal, ya autogenera sus ingresos. No, pero es la paradoja más absurda que Meta esté financiando los fact-checkings. Bueno, opiniones divididas. Jonathan, desde la Fundación para la Libertad de Prensa, ¿qué opina de todo esto y de cómo nos podemos blindar de la desinformación? O sea, no me gusta como marcar estos epítetos tan grandes, pero en línea de lo que dice Daniel, de que las próximas elecciones pueden ser las de mayor desinformación, sí creo que además de eso pueden ser las elecciones más violentas para la prensa de los últimos
Sí. 20 años. Sí. Y esto está basado también en lo que hemos venido viendo desde la Fundación para la Libertad de Prensa. El 2024 fue el año más violento para periodistas en la última década. 3 periodistas fueron asesinados, 215 amenazas. Este año ya hubo un caso de un periodista asesinado. Y lo que estamos viendo es que no solamente es una violencia contra periodistas, sino hay una estrategia muy clara de los grupos armados, sea guerrilla, paramilitares o las bandas urbanas, que están dando instrucciones muy claras a los periodistas de qué deben cubrir y qué no deben cubrir. Los citan a reuniones con las bandas a decirles: ustedes no pueden hablar de esto, ustedes tienen que mencionar esto. Les hacen videollamadas en Cúcuta, que es dramática la situación, les hacen videollamadas a decirles: usted no puede estar hablando de nada de lo que pasa en este barrio. Entonces, en ese contexto donde además esto, por supuesto, en los próximos meses va a ir escalando, pues va a ser muy difícil que los periodistas puedan informar de manera libre. Exacto. Y volvamos a tener esta como espejo retrovisor de décadas pasadas en donde es muy difícil. Y no estamos viendo además una respuesta estatal adecuada para blindar al periodismo. Por el contrario, lo que vemos es unas tácticas clarísimas de descrédito hacia el periodismo, no solamente en cabeza del presidente, sino lo vemos en gobernadores, alcaldes, concejales, todo el mundo con licencia para sencillamente decir: es que ustedes están replicando, ustedes periodistas están replicando el discurso de la guerrilla o de los paramilitares o de este contratista o de esta banda, buscando deslegitimar. Y el otro punto que está aquí, que es el que se ha conversado, el de la desinformación. Primero, yo creo que es importante que entendamos que la desinformación va a ser una especie de nueva realidad, sí, y que ahí confluyen muchos actores, empezando por quienes están también liderando el discurso público. ¿Qué hacemos cuando no solamente se trata de un dato, ¿no? Que puede dar un funcionario público que es erróneo, sino de discursos también que están creando una realidad la alternativa, matriz informativa, donde hay unas matrices y unos discursos que por supuesto intoxican esa discusión y hace parte de la desinformación. Claro, hay también, pues hay una serie de elementos que hacen que esa desinformación se convierta como en un gran monstruo en el que tampoco sabemos muy bien cómo afrontar. Solamente un punto. La Unión Europea hace 3 años hizo una misión de observación electoral, hizo unas recomendaciones y una de las prioritarias era que se tenía que regular la publicidad electoral en redes sociales. Eso no está regulado ni va a estar para las próximas elecciones, entonces no sabemos si influencers, si las cuentas que vemos están siendo pagadas, están teniendo un grado de veracidad en el contenido que dan, y eso es otro elemento que sirve para intoxicar también esto, ¿no? Entonces son muchos elementos que como que confluyen en esta idea de desinformación, donde sirve también para que haya un discurso más facilista por parte de funcionarios públicos y autoridades para decir es que los medios son los responsables de la desinformación. Y ahí la profesional 2026 siento que tiene un gran reto, y es que entramos como gremio heridos. Sí. Porque una de las candidatas principales era una periodista hasta hace 2 meses. ¿Y quién negó? Quien me negó a mí 10.000 veces. A todos. Y, o sea, me negó 10.000 veces, y por cuenta de eso también a mí me pasaron muchas cosas. Envidiosa. No, pues porque ella negaba. Que fue lo más poquito. Ella negaba que estaba haciendo campaña, estaba utilizando un medio para beneficio. Pero y entonces, y más allá como de todos nuestros heridas personales con la candidata de Ávila, creo que como gremio el periodismo entra como en una contienda que es bastante particular, ¿no? Porque sí había habido unos candidatos y había habido como una puerta giratoria, la de los Santos, por ejemplo, con el tiempo, pero había tenido como un periodo de enfriamiento, ya habían salido como de los periódicos. En cambio aquí la mujer que decía que era solo una periodista, ahora es solo una candidata, y eso en el ambiente tan polarizado y tóxico, pues va a hacer que el argumento de mucha gente en la izquierda de que los medios en realidad tienen una posición política, pues va a tener una cara en el tarjetón, ¿no? Y eso va a hacer que el trabajo de todos
Pues es que sea difícil y todos vamos a estar cuestionados porque ahora van a decir que después María Jiménez se va a lanzar, usted se va a lanzar, usted se va a lanzar, yo me voy a lanzar, ¿no? Que estaba en campaña. Y uno dice, no me voy a lanzar. Claro, eso fue lo que dijo la señora. Desde que estaba en campaña la gente, los ataques de la gente en redes sociales a los medios se cogían de ahí, por supuesto, en contra de los medios. Y como ¿Iba a gremio decir lo algo? toca cargarlo todos, ¿no? Sí. No, que en esa línea de lo que dice Daniel, hay una frase muy famosa de quien era el editor del Washington Post que decía, we are at work, not at war, ¿no? Nosotros estamos en el trabajo, no estamos en la guerra. Yo creo que sí está el periodismo en una guerra, por lo menos de narrativas, frente a diferentes actores. Y actores muy importantes como el presidente, que constantemente está diciendo todo tipo de etiquetas contra los medios muy fuertes, muy críticas, muy graves, ¿no? Que un presidente le diga a un medio que es parte de una empresa criminal, que lo que están haciendo es en contra de un gobierno, pues por supuesto hace Los que... periodistas responden a los intereses de los dueños. Exacto, ¿Qué es y lo ese que están debate para los diciendo? medios es complicado y es difícil porque cómo estar defendiendo su trabajo frente a la máxima autoridad y la persona más poderosa, al mismo tiempo que tener que reportar con los mejores estándares de calidad, etcétera, etcétera. Sí, ese ejercicio es bien interesante, pero sobre todo también desde los medios, porque pues ha habido una responsabilidad importante también ahí. Digamos, no estoy justificando los ataques del presidente, pero sí ha habido una responsabilidad histórica de los medios de comunicación que ha marcado ese tipo de... Pues la caída de la credibilidad de los medios no empezó con este gobierno, ¿no? Exactamente, Yo- exactamente. Pero yo sí creo una por cosa, favor, creo una cosa de lo que dice María Camila. Es importante dar esa discusión, es decir, Vogue tiene razón en cómo se está dando la discusión, es estigmatizante, todo el mundo se siente en las salas de redacción en una trinchera frente a las otras salas o frente a otros discursos. Eso no debería ser así, pero la discusión hay que darla y la verdad es que los medios en Colombia no quieren darla. Los grandes medios no quieren darla, ni siquiera los chiquitos. Entonces, una forma de defendernos como gremio o como gente interesada en que el periodismo sobreviva a esta etapa, es dar ese debate honestamente y salir a decir, sí, nos financia esta persona, como dice Pacheco, sí, Meta nos financia el detector de mentiras, es absurdo, pero así es, y nuestro trabajo está ahí y habla por sí solo. Pero seguir, creo que a esto nos trajo también una posición de nadie se meta con la prensa. ¿Cómo va a decir esto con la prensa? De superioridad Claro, que nos y la costó. gente le da rabia lo de Vicky por eso. No, y porque tienen toda ella la usó razón. ese discurso mucho. Y tienen toda la razón. Y yo sí creo que, a ver, yo soy relativamente optimista, fíjese. Yo creo que lo que había antes estaba ya a punto de caerse. O sea, estamos, además de toda esta cosa de la desinformación, del crecimiento de las redes, hay en el mundo una crisis empresarial de la gran prensa, de lo que se llamó la gran prensa, ¿no es verdad? Y eso, pues, puede ser bueno y puede ser malo. O sea, por alguna razón esa crisis llegó. Y significa que hay que reemplazar lo que antes existía como la gran prensa, ¿sí? Por un nuevo universo donde son importantes los periodistas, donde son importantes los medios, pero no los mismos, ¿sí? Y la manera de hacer periodismo no cambia, porque realmente lo que estamos enfrentando son los mismos desafíos, un poco ya, digamos, agrandados por el tema de las redes, pero son los mismos desafíos de las narrativas que se enquistan desde el poder, sean de izquierda, derecha o lo que sea, que se enquistan desde el poder y que realmente siempre han afectado la libertad de información y la libertad de las personas. Entonces, no estamos ante la primera vez que la humanidad se enfrenta, pues, a una narrativa que pretende convertir la información pero si hay en unas propaganda. cosas nuevas, María Jimena. Yo creo que las nuevas son la las fragmentación redes. de los ecosistemas No, y las mediáticos, la existencia Y del celular y la pantalla de Pero las redes también- sociales como principales plataformas, Claro, y no, de la no. capacidad de la desinformación y de perder No tengo la menor duda que vivo en ese mundo. un discurso Lo común sé. de discusión de hechos. Yo por eso, digamos que reivindicaría el chequeo de datos.
y no porque sea como una fuente de ingresos, pues porque digamos que la silla va a mantener, No, eso no es va a sí. mantener el chequeador que cuando eventualmente Meta ya no esté ahí, porque yo creo que es un lugar importante para establecer como unos mínimos del discurso público y de los hechos en el debate. Pero a ¿no? lo que voy yo es que yo sí creo que hay que entender que estamos ante un universo nuevo, ¿sí? Y que nosotros tenemos que creer nuestra narrativa. O sea, tenemos una narrativa que construir, que es distinta y que Pero no yo es la te pregunto misma. una cosa que me preguntaba Daniel Samper Pizano. ¿Cuál es la diferencia entre fact-chequeo y verificación, un estándar periodístico que existe desde que existe el oficio? En últimas, claro, nosotros hemos Contar sofisticado. una historia, es que se nos olvidó contar la historia. Hemos sofisticado Es que esa se nos actividad. volvió el contexto. A Pero mí me pero parece que esa es la diferencia. Claro, pero uno puede Es hacer el ambos. contar. Y si uno está se nos comprometido a olvidó ambos, contar la está también historia. fact-chequeando. Se nos olvidó contar la historia. Sí. Es que la historia es clave. Pero pueden ir de la mano, digamos, o sea. Bueno, pero es que el fact-checking, todo, la verificación, como ustedes lo quieren, pero si no contamos una historia, Sí. no es lo mismo y la gente no lo entiende. O sea, lo que tenemos es que nosotros estamos más cerca hoy a las audiencias. No, Sí. Antes estábamos muy lejos, ahora nosotros estamos muy cerca a las audiencias. Y eso es muy importante, muy nuevo y nos da una ventaja que nosotros tendríamos que aprender a utilizar para crear una nueva, no diríamos narrativa, pero una nueva manera de contar esa historia. Y yo creo que eso lo estamos desaprovechando por estar en medio de esta discusión y de querer estar un poco pensando en el pasado. El pasado ya se acabó, ya no volvemos a ser los periodistas famosos, la fama de esa... Pero al contrario, ahora el periodismo de autores es un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted se volvió un medio, usted, ¿no? No. Yo estoy detrás de un cabezote donde hay una redacción de periodistas, ¿no? Y creo que, en cambio, lo que han hecho, pues, por ejemplo, usted en A Fondo, Daniel Coronel en Los Danieles, que es como una selección de varios autores, ¿no? Que se juntan y que están al lado de Cambio, pero no son Cambio. Creo que la gente a veces se confunde entre uno y otro, pero creo que hay como un renacimiento del periodismo de autor, pues tanto que el periodismo de autor dio hasta una candidata presidencial, ¿no? Pero creo que eso sí tiene... Eso tiene un lugar, ¿no? Un lugar en donde se agrega contexto, donde se agrega opinión, donde se agrega personalidad, pero... y tal vez aquí yo soy como más conservador que usted, y es como los viejos medios que eran como grandes redacciones que informaban, que curaban la información, que hacían la verificación y que hacían como el oficio viejo como de tener como un discurso básico y unos hechos básicos para que todo el mundo pudiera pelear, pero no sobre los hechos, sino sobre las opiniones. Daniel, se me está acabando el tiempo y por eso quiero ir a un punto que tocó Jonathan importante, y es el tema de la libertad de expresión, que evidentemente pues en este momento no está garantizado para los medios. Si mañana fueran las elecciones, pues tampoco, y pues cuando sean las elecciones tampoco. ¿Cómo blindarnos de esa, si no esa estigmatización, cómo informar de una manera libre y tranquila desde los medios en medio de todo esto, de esta contienda y de estos ataques? No, garantizado sí está constitucionalmente y sigue. El punto es, en la práctica, cómo estamos desarrollando la protección a ese derecho. Yo creo que hay muy buen periodismo en Colombia, creo que hay mucha gente comprometida diciendo, bueno, vienen elecciones, es un momento importante en el que nosotros somos parte importante de este engranaje institucional, y creo que en las salas de redacción muchas se reconoce eso, y tiene que haber reflexiones un poco más transparentes, creo yo, con las audiencias, pero también tenemos que entender que no hay como manera de ganar este partido, es decir, va a ser un juego que no hemos jugado antes, creo yo. Por lo que decía Jonathan, por lo que decían todos, no estamos ante las mismas reglas. Y además, sumado a eso, tenemos un presidente que está todo el tiempo, siquiera discursivamente, generando desconfianza en la institucionalidad electoral, no solamente en las instituciones del Estado, sino en los medios de comunicación al cubrir las elecciones y al cubrir lo que va a pasar. Yo creo que entre más discusión pública haya, siempre es mejor.
y pues que se litigue cuando se toque litigar, cuando toque litigar, que es... Claro. Lo que hay que proteger, y yo sí creo que una de las conquistas que ha tenido Colombia en los últimos años, y yo que comencé, este trabajo en un momento en que escribir una nota le costaba a uno la muerte, ¿sí? Yo creo que esa es una conquista que hemos hecho, a pesar de que siguen asesinando periodistas en Colombia. La realidad es que la posibilidad de que los periodistas, incluso en los territorios, puedan escribir sus historias es mayor hoy que antes, ¿sí? Eso no lo podemos perder, porque hay síntomas, como lo está diciendo Jonathan, de que eso está aumentando, que el asesinato de periodistas está aumentando, y esa sí es una preocupación muy grande. Yo creo que ya me refería con el tema de garantías. Porque una cosa es que el presidente Gustavo Petro salga todos los días a denigrar de la prensa, cosa que no es el único presidente que lo hizo. Yo me acuerdo muy bien en la época del presidente Turbay. Yo entré haciendo periodista cuando el señor presidente de ese momento, que era Turbay, decidió que todas las personas que tuviéramos alguna cosa, que no estuviéramos de acuerdo con el estatuto de seguridad que le imponía, éramos comunistas. Periodistas, sobre todo periodistas. Entonces, bueno, yo viví el Estatuto de Seguridad y he vivido Uribe, ¿sí? Uribe 1 y Uribe 2, que también fue muy duro, pero muy duro. Entonces, y ahora nos toca Petro, el presidente Petro, que todos los días se ensaña contra los medios de comunicación. Firmó un protocolo. Una directiva. ¿Qué pasó? Y la violó inmediatamente. Mientras 2 segundos después. Pero lo que sí hay que decirle al presidente es que él no puede lo que está haciendo él con esa manera como nos trata, es devolviéndonos al pasado, ¿sí? Es exactamente lo que no queríamos y perdiendo una de las conquistas grandes que hemos tenido los periodistas en Colombia, que es poder escribir y poder decir las cosas sin tener, digamos, el drama de que nos van a matar. Claro, ahora usted bien sabe que para hacer periodismo, incluso desde Bogotá, es mucho más fácil pues hacerlo. En los territorios es muy complicado, usted lo sabe también, Daniel y Jonathan, como... ¿cuáles creen que son los mayores riesgos para ejercer ahora el periodismo desde el territorio? Yo creo que Jonathan puede hablar más de eso. Yo creo que hay 2 niveles, ¿no? Hay un problema estructural del periodismo regional y es que está mezclado con la política, ¿no? Y para hacer periodismo en las regiones hay que entrar en unas negociaciones que exponen a las personas, y muchas de las personas que fueron asesinadas eran periodistas, pero también tenían otros roles asociados con partidos, entonces digamos que hay en el nivel regional, que más allá de los casos puntuales yo creo que obedece a un problema estructural del periodismo regional, sobre todo en poblaciones pequeñas, ¿no? Donde el periodista es muy influyente, pero al mismo tiempo como que para poder sobrevivir tiene que entrar en una cantidad de negociaciones complicadas. Otro es el periodismo que hacemos nosotros. A mí se me cae la cara de la vergüenza de decir a la gente como que yo me siento violentado y no puedo hacer el periodismo que quiero, porque yo sí debo decir que nosotros desde la silla sentimos que gozamos como de una libertad de expresión robusta, que tiene unos ataques que son unos ataques verbales, que son unos ataques discursivos, que son unos ataques de redes, pero no son unos ataques que sintamos nosotros que todos necesitamos camionetas de la UNP en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso. Entonces yo entiendo que la situación de otros periodistas es distinta, pero sí hay un nivel en el discurso en el que estamos hablando de que el fundador de la Colombia Humana habla de la oposición como no humanos, orangutanes de la codicia. O sea, el lenguaje importa, y yo creo que se está llegando a un nivel en el que eso empieza a crecer y a generar odios y a generar una deshumanización del otro que no está de acuerdo conmigo. Entonces, pues finalmente, que si no es humano, pues lo puedo aplastar y lo puedo matar o le puedo hacer daño. Trump, lo dijo María Teresa Ronderos, Trump y Petro tienen una manera
manera de actuar muy parecida frente a la Entonces prensa. yo separaría esos Y dos un- niveles de los riesgos regionales de unos periodistas que viven como un escenario totalmente distinto y el que tenemos nosotros aquí, Sí. aquí en Jonathan, ¿a usted le Bogotá. llegan todas las denuncias desde regiones? Sí, Todas. y además de la violencia, lo que hemos conversado, yo creo que hay un punto central que va en línea con lo que dice Daniel y es la financiación. O sea, esto le podemos dar, claro, muchas vueltas y tiene otros elementos que intoxican ese ambiente, pero aquí hay un tema central de financiación. Si para los periodistas en Bogotá, periodistas con trayectoria, estos periodistas de autor que dice Daniel, es difícil conseguir recursos y es difícil poder empezar otros medios de comunicación, para los periodistas en región esto es mucho más difícil. Lo digo Y tenemos, por experiencia, y, pero por experiencia. y la realidad que hay que enunciarla como es, y es que la mayoría del periodismo en Colombia es financiada por el Estado de manera irregular y tóxica, sin reglas claras, con entregas de contratos, de publicidad oficial, como lo hemos advertido durante muchos años. Y los periodistas que quieren hacer periodismo independiente, que están formando sus propios medios con recursos propios, pues no encuentran una manera de financiación. Entonces, Ha sido muy si difícil. no tenemos Y el pozo de la ese- cooperación internacional, pero- el pozo de la cooperación internacional se va a secar, más Pero allá mire, de Trump, pero no, esa eso también es se va a perversa, secar. pero eso también ha sido perversa. Pero eso también ha sido perverso, o sea, el pozo de la financiación por parte de las ONGs internacionales. Yo creo que el gran quid, digamos, lo que realmente tenemos que buscar es cómo fortalecer los nuevos medios, como sean los nuevos medios. Puede ser en la silla es un nuevo medio. Es que no se trata de que sea, o sea, los nuevos medios como el que hace usted, como Dos Danieles. Lo que hacemos muchos. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que está pasando en el mundo. Ahora, el problema de acá son los anunciantes. Aquí lo que es increíble es que los anunciantes nacionales en los territorios, o en Bogotá o en Cali, siguen pensando que el mundo es el pasado y siguen financiando los grandes medios. Entonces pautan en los grandes medios. O con los influencers que no hablan de O cosas se hartas van, como los pero hay que periodistas, decirles pues, pero hay que decirle a los anunciantes y a los empresarios que el mundo cambió. Que el mundo cambió, que las cosas son distintas en los territorios y en las grandes ciudades. ¿Cómo enfrentar el tema del financiamiento? Porque se están acabando los recursos Sí, pues de afuera. digamos que no solamente porque la crisis económica internacional está impactando particularmente en el periodismo y en Colombia, sino porque creo que también es importante pensarse en otros modelos, como está diciendo María Jimena. En la FLIP estamos empezando un proyecto también que es crear un fondo nacional para el periodismo en Colombia, que lo que busca es generar un fondo que esté muy bien blindado y que pueda recibir recursos tanto públicos como privados, que se encargue de hacer convocatorias y llamar a medios con unos criterios claros para que puedan tener esos recursos, de tal manera que parece maravilloso. como generar, desvincular esa relación que muchas veces puede ser nociva y asimétrica en el poder, porque entonces el alcalde le dice, sí, le damos 100 millones de pesos, pero eso tiene un costo. Entonces, que el fondo pueda ser ese intermediario y ese escudo para los periodistas que puedan acudir a recibir recursos y que sea el fondo el que se encargue de recibir recursos, algo parecido como al fondo del cine o a otros fondos que funcionan en otros países, y eso es lo que pues vamos y la a discusión diseñar. posterior, que es con las plataformas, que es una discusión muy difícil de tener porque pues usted no sabe a dónde, No la dónde vamos es la a tener. oficina de Google No la y vamos desde a tener. Colombia, entonces que como No, digo, pero mire que- mire- entonces demandando. YouTube, por ejemplo, Pero- YouTube monetiza, pero usted vaya Pero a mire Instagram, que a las Facebook, peleas se dan peleando. Por acuerdo. ejemplo, las peleas se dan peleando. Por ejemplo, cuando yo comencé, y esa es una experiencia que me tocó a mí a darla, no se podían monetizar los podcasts en Colombia. Y yo peleé durante 6 meses. Y hice una operación en Spotify. Debo decirlo, y abrió camino. Y abrí el camino para que los demás generadores de contenido que producen y montan sus podcasts puedan monetizar. O sea que sí se puede. Es que a mí también me parece un poco, digamos, a lo que llamo yo, digamos,
digamos, yo sé digamos, que este va a ser un momento muy difícil, que van a ser unas elecciones complicadas, que estamos con esta cosa de Trump aquí horrible, y entonces acabamos de ver lo que acaba de suceder en los Estados Unidos, donde prácticamente se está imponiendo una monarquía. O sea, que yo nunca me imaginé que iba a haber. Pero en fin, tantas cosas que estamos viendo. Pero también yo sí siento que el periodismo tiene que empezar a entender y a utilizar bien las herramientas que tiene. Eso es lo que me tocó a mí para poder sobrevivir, porque yo creo en periodismo. Yo quiero seguir haciendo periodista, porque no me van a sacar así tan fácil, ¿sí? Y me ha tocado aprender, me ha tocado mirar, y sí se puede abrir camino utilizando las herramientas. Entonces, yo sí quisiera dejar un mensaje de no optimismo, porque yo no soy optimista, de esperanza. Yo optimista no soy, pero tengo esperanza de que las cosas tienen que cambiar, pero es que nosotros tenemos que cambiar. Ya no estamos en el mismo mundo de hace unos 3 años o 4, ¿sí? Y ahora estamos en un mundo nuevo, entonces sí se puede utilizar herramientas. Entonces, claro, tenemos que enfrentar al señor Google, pues no vamos a poder, pero podemos empezar peleando las pequeñas batallas para poder llegar a la batalla mayor, que yo sí creo el señor es Google con también Google. tiene que cumplir la ley colombiana, Es con ¿no? Google, Y entonces claro, creo que hay claro. unos debates interesantes de regulación, hay unas No, y es como con unos Google que bandos vamos a a nivel hacer. mundial, y esa discusión hay que darla. Pero no quiero agregar nada para que quedemos en esperanza. No. Si termina Pacheco, no vamos a quedar en esperanza. No, pues no, pero es que también... Tiene que haber algo, sí, un O sea, poquito de- ¿ustedes creen que si no hubiera esperanza, o sea, estaríamos No haciendo estaríamos acá, en lo que realidad. usted está haciendo, lo que usted está haciendo, lo que usted está No, haciendo? igual la esperanza no somos nosotros, la esperanza es la cantidad de gente que está haciendo lo que ahora llaman periodismo ciudadano. Eso me parece Claro. esperanzador. También. Hay muchos malos ejemplos, pero hay muchos buenos. Buenos, Y exacto, pueden, ¿ve? y van a acercar la discusión pública y a la gente a los temas difíciles, y lo hacen de las nuevas miles de maneras que hay en TikTok, para acercar especialmente a la gente correcto. joven a los procesos las electorales, y ojalá ellos también, si nos están viendo, sepan que lo que ellos hacen importa muchísimo y también es periodismo, así los periodistas les digan Es que no. correcto, eso también es periodismo. Y les da rabia. Pacheco hace caras, pero Pacheco hace caras, pero yo, por ejemplo, no tengo la menor duda de que eso es periodismo. O sea, yo ya me... tiene o la sea, misma función es que social. mire todo lo que La hacemos. Y hay un par de datos con lo que está diciendo Ana que son importantes, y es que en los últimos 5 años ha habido 500 medios nativos digitales en Colombia Imagínese. que se crearon, que después uno puede entrar a discutir cuál es la función que tienen, también cómo lo hacen, pero esos 500 hay 100 que han pasado por un proceso es un proceso que tiene Reporteros Sin Fronteras, Sí. de poder como mirar el contenido que hacen y apuntarle a una mejor calidad. Bien. Entonces, en estas condiciones de violencia, de falta de financiación, de todo como pecera con el agua muy turbia, igual hay mucha gente convencida, periodistas, que quieren seguir contando lo que está pasando en los lugares para conectar con sus nichos. Yo que de soy sí, más sí, vieja está que bien. ustedes, tengo más esperanza. Eso. Tal vez sí. ¿Y ustedes tienen esperanza? Es la gran pregunta, y además quisiera que tal vez pusieran sus comentarios acá abajo para que pues los podamos leer, podamos reflexionar sobre todo esto que acabamos de conversar. Son retos enormes que tenemos desde los medios de comunicación. Muchas gracias por haber estado todos acá y todas. Gracias. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Nos vemos. Chao.